Muchas gracias por tu presentación, Ángel. Buenas tardes. Me tiene que disculpar el modo práctico como utilizo la lengua castellana, española. Pero no es la verdadera lengua, es una imitación que hago yo para que nos podamos entender. Un escritor portugués del siglo XIX decía que debemos siempre hablar mal las lenguas extranjeras por una cuestión de patriotismo, y muy bien la nuestra. Y yo intento de practicarlo. Voy a hablar sobre todo de mi ciudad, la ciudad donde vivo y trabajo, que es Lisboa. Y después de este ciclo de relación con la ciudad, que corresponde más o menos a una muestra que está ahora en Lisboa, en el Centro Cultural de Belém, vamos a pasar un poco por dos últimos trabajos, uno en Évora, que es una ciudad que me gusta muchísimo, una intervención en el centro histórico, y después por Covilhã, donde he hecho un puente pedonal. Empezamos con esta... No, puede ser otra. Empezamos con esta imagen, que es, como todos saben, este es el río Guadiana, que tiene un espacio entre España y Portugal, una vacía hidrográfica muy grande y muy importante. Y esta interpretación que hago del paisaje, del territorio, de la topografía de la ciudad de Lisboa, se basea en el camino del agua y en el camino de las personas. ¿Podemos pasar? El camino del agua son sobre todo las cotas más bajas, como todos saben. El camino de las personas voy a dar más atención a los caminos de cresta, de los, no cumbres exactamente, pero próximos de las líneas más altas del territorio. Y vamos a ver en Lisboa como eso es tan importante y tan decisivo. ¿Podemos pasar? Esta imagen de una película de Wim Wenders sobre Pina Bausch, en que estos personajes caminan sobre una línea alta de un territorio un poco ideal. ¿Podemos pasar? ¿Y por qué razón estas líneas altas, estas líneas de cresta? Esto es una fotografía de Sebastián Salgado en Amazônia, en que se ve, porque no están los árboles, se ve muy claramente esta línea de cresta utilizada como percurso. ¿Y por qué estas líneas de cresta son tan importantes y tan interesantes como percurso? Y esto no parece totalmente evidente. Porque si caminamos por aquí, es un percurso más homogéneo, más continuo y más horizontal, digamos, que si hacíamos un otro percurso de pasar por vales que están siempre ocupados con la agua y la vegetación de este espacio de val, o cualquier otro percurso sería siempre más accidentado. Esto parece enigmático, pero todas las líneas de cresta en todo el mundo están percorridas y continúan a ser percorridas, y son percorridas desde los tiempos de la prehistoria por razones de caza y de guerra y de seguridad. ¿Por qué? Porque también son continuos los percursos y tiene esta visibilidad sobre dos vales y permiten ir, digamos, seguro. Y los campamentos habitualmente se hacen en puntos topográficos como promontorios que tienen un solo acceso y que dominan visualmente una área muy grande. ¿Podemos pasar? Incluso este percurso de los pingüinos por las líneas altas, también porque tienen continuidad,
y porque tiene ese sentido de defensa. ¿Podemos pasar? O este ejemplo a mí me gusta mucho. Gracias. Que es la Broadway, en Nueva York. La Broadway que es la línea de cresta, la línea más alta de la isla de Manhattan. Y por eso tiene un percurso que nos parece raro, que cruza las grillas, las mallas de Nueva York y crea muchas veces las situaciones más memorables, más intensas y más interesantes en el espacio urbano y en la arquitectura de la ciudad. Este caso, aquí están señalados en blanco los edificios de la Broadway. Es un trabajo de Mary Mies sobre este tema de la Broadway como dominante visual de todo este espacio urbano de Manhattan. ¿Podemos pasar? La topografía nos demuestra que de una forma casi perfecta tiene unas variaciones, pero la línea más alta, la línea de cresta, es ocupada por la Broadway. Cuando la subimos o descemos, siempre vemos para bajar las calles en dirección a la agua, el agua, y con una luz, como se pueden recordar, siempre extraordinaria. ¿Podemos pasar? Una luz que es refletida en el agua y que se ve al fondo. Y el Flatiron y muchos otros edificios y espacios nos hacen recordar este percurso increíble y que en realidad es una de las más antiguas o la más antigua calle de Manhattan. ¿Podemos pasar? Esta planta me gusta mucho. Tiene un espacio geográfico que no es solo Portugal. Portugal está aquí, como sabemos. Pero aquí tenemos la vacía hidrográfica del Guadiana, que hemos ya visto una fotografía del Guadiana. Después tenemos la vacía hidrográfica de un río que va de sur para norte, que se llama Sado, aquí en Portugal, y esta es su vacía hidrográfica. Y después la vacía hidrográfica del Tejo, que es enorme, una parte muy grande en España y otra parte en Portugal. Y estas tres vacías hidrográficas se dividen por las líneas de cresta. Las líneas de cresta que están aquí indicadas con esta línea tracejada. Y donde se cruzan las líneas de cresta, la división entre estas tres vacías hidrográficas tan importantes en Portugal y en la península ibérica. Se cruzan exatamente en Évora. En Évora, más precisamente en una pequeña ciudad al lado de Évora, que se llama Igrejinha, pero Évora domina este dorso en italiano, línea de cresta, se dice línea de crinal de las crinas de los caballos. Y por eso refería a esta idea de dorso de estas líneas altas que se cruzan en Évora. Y hay un arqueólogo fantástico que es profesor en Évora y que explica este hecho increíble que sería en el Neolítico la cultura en estas vacías hidrográficas que se cruzaban y que estaban centralizadas y, digamos, dominadas por Évora. Y en el Neolítico toda esta área era muchísimo poblada. Hay vestigios increíbles y funcionaba quase como un paraíso. Paraíso. Sí, paraíso. Porque los ríos fornecían los moluscos y los peces y había frutos por todos lados y animales para cazar, y todo esto, la vida aquí se desarrollaba de una forma increíble. Y a mí me gusta mucho esta idea de que Évora, con la importancia que tiene desde el punto de vista histórico y arquitectónico, y después vamos a ver la tal intervención que he propuesto para Évora,
pero que ocupa este punto totalmente claro do ponto de vista geográfico e dos percursos e da constituição topográfica deste território. Depois vamos passar a Lisboa e compreender também sua importância, pero se vê já aqui uma outra linha de cresta, uma linha de divisão de bacias hidrográficas que termina claramente em Lisboa. Como curiosidade, confesso que não consigo localizar aqui Salamanca, pero este dibujo é de um geógrafo português muito bueno. Pero este outro ponto aqui rojo é Guarda, que estará já em el cruce de outras bacias hidrográficas e também com uma relação muito forte com Espanha. Podemos passar? Estes dibujos de Saverio Muratori, que observé desde o início de minha carreira e que trabalhei com mis alunos, e tem também sempre uma sequência de dibujos, não nos vamos a debruçar demasiado sobre eles, pero reflete sempre sobre as vias de acesso a pé ou sobre animais em Europa em vários períodos, período romano, Idade Média. Aqui começamos com os gregos, fenícios e etruscos, pero sempre señala Saverio Muratori estes percursos, algunos no, pero la maior parte, que são os percursos que vienen por los crinales em italiano ou por las linhas de cresta. Podemos passar? E este é o Império Romano e se vê chegar estas vias aqui a Portugal e atravessar a Espanha e sempre, salvo raras e práticas exceções, pero por sequências de linhas de crinal, linhas de cresta. Podemos passar? Esta análise é muito interessante, há muitos, isto é em la Idade Média, e há muitos esquiços e dibujos deste tipo de Saverio Muratori extraordinários com a intuição e a preocupação e a investigação que ha hecho sobre como se utilizava e percorria o território da Europa em várias épocas históricas. Podemos passar? Idade Média, alta idade, a mais recente, digamos, antes do Renascimento, pero se veem aqui, sempre se cruzam as linhas rojas, que são os percursos, e as linhas azuis, que são as linhas de água que se separam claramente e as rojas correspondem aos percursos principais que poderemos inclusivamente ver as estradas, esta que é a estrada real entre Lisboa e Madrid e as outras que vão em direção mais à França e que continuam a existir como hechos, digamos, geográficos com uma enorme importância. Podemos passar? Esta é uma maqueta do território de Lisboa. Aqui estará o estuário del Rio, o Castilho de São Jorge, os dois vales principais da Avenida Liberdade e da Avenida Almirante Reis, deste lado São Francisco e depois este espaço barroco de topografia muito complexa, onde a cidade se desarrollava. Podemos passar? Sim. As linhas de água, aqui estes vales que he referido, depois outras mais pequenitas, sempre em direção ao rio Tejo e com estas áreas de aluvião em alguns casos e de porto, de plataformas portuárias em outros casos. Podemos passar? As cercas, o Castilho de São Jorge, as cercas, a primeira, a cerca morisca, e as outras de Dom Fernando, esta que vai a recorrer um pouco da colina de Santana
y la colina de San Francisco con el convento de San Francisco y esta otra del otro lado como dos alas, pero esta que cruza dos vales. Y lo que es curioso es que hoy se vamos a intentar de percorrer, grande parte de las murallas están todavía allí y todo esto tiene una legibilidad que persiste en la ciudad de Lisboa. ¿Podemos pasar? Y después esta secuencia de mallas, de grillas, que se van dirigiendo hasta el Planalto, donde está ahora el aeropuerto. Este trabajo ha sido hecho hace unos años, esta análisis, para una Trienal de Lisboa de arquitectura en que nos pedían, a mí y a João Gomes da Silva, un arquitecto paisagista que muchas veces trabaja conmigo, una reflexión sobre esta área del aeropuerto que en ese momento se quería pasar para otro sitio. Pero aquí se ve que la geografía, la topografía muy naturalmente permite hacer, por ejemplo, esta defensa militar que ha sido hecha para proteger la ciudad de las invasiones francesas de Napoleón y que todavía persiste porque tiene después este grande vale de este lado y después un otro vale de un río Trancão, y esta es la Várzea de Loures, y de este lado el vale de Alcántara. Y hay incluso proyectos en el siglo XVIII de conectar estos sistemas y transformar la ciudad en una isla, digamos. ¿Podemos pasar? Una imagen de la maqueta de la ciudad de Lisboa, la ciudad medieval, antes del terremoto que ha hecho derruir y después quemar con incendios toda esta área central, que ha sido reconstruida después por el Marqués de Pombal. Pero lo que es curioso es que las plazas principales, Rocío y Terreiro do Passo, se mantienen en las mismas posiciones más o menos. Esta correspondía a un espacio de circo romano más o menos, esta implantación, que después ha sido un poco cambiada con el plano de Pombal, pero esta era muy ajustada a la topografía. Incluso podríamos soñar con la ciudad medieval a partir de sus representaciones, pero algo es seguro. ¿Podemos pasar? Que si no ha habido el terremoto y la reconstrucción de todo este espacio, hoy la ciudad de Lisboa habría certamente destruido este centro histórico con la dureza funcional con que siempre ha funcionado, al contrario de ciudades que se han conseguido preservar en Portugal, en España y en todo el mundo europeo. Pero aquí se comprende, podríamos ahora continuar a hablar de la ciudad romana, la ciudad árabe, islámica, y todo esto, aquí la ciudad de San Francisco, que es el convento de San Francisco, que después se ha ido cambiando, pero la persistencia y la fuerza del plano de la Baixa Pombalina son increíbles. Podemos pasar. Aquí se ve la sobreposición de en rosa el plan antes del terremoto y amarillo después del terremoto, la reconstrucción. Aquí se ve esta nuance, esta diferencia de posición de esta plaza de Rocío. Las plazas de Rocío son lo que nosotros en Portugal tenemos más parecido con una plaza real, pero no lo es. Es una plaza mercantil, en este caso esta conectada sobre todo con el campo, con lo que llega del Interland. Y estos espacios aquí, sobre todo este, que son también plazas o espacios abiertos, donde llegan los navíos mercantes y donde se hacían casi cotidianamente ferias y cosas de ese tipo. Y esta es una plaza mucho más de poder, donde estaba el Palacio Real y que se ha después transformado en esta plaza magnífica con un sentido áulico muy fuerte. ¿Podemos pasar?
las curvas de nivel con la marcación de las líneas de cresta y las líneas de agua. ¿Podemos pasar? Esta planta me gusta mucho. Tiene lo que ya hemos visto, esta parte central de la reconstrucción de la Baixa Pombalina, pero aquí se ve, esta planta es de 1780, poco después del terremoto, y se ve como las líneas de cresta y las líneas de vala, de acceso al Castelo de San Jorge, después en otros planos vamos a comprender mejor, son las que persisten siempre y que organizan la exploración agrícola del suelo con fincas y espacios de recreo y también que más tarde se transforman y urbanizan con planos unas veces muy sencillos como estos por aquí, que algunos ya están todos construidos en la ciudad, muchas veces no exactamente con esta forma, otras veces más complejos por razones que después se consiguen descodificar, pero siempre manteniendo esta como estructura básica del territorio dentro de la cual se pueden privatizar espacios y dentro de los cuales se pueden crear trazados que urbanizan y expanden la ciudad. ¿Podemos pasar? Este dibujo tiene en rojo todas las estructuras que corresponden a las líneas de cresta que todavía hoy están presentes en la ciudad y después todas las estructuras que corresponden a las líneas de vale. Val de Alcántara y todos los vales que tienen un sentido, a veces la misma secuencia cambia de línea de vale para línea de cresta, se conectan y son las que persisten. Esta es la que tiene este mirador de San Pedro de Alcántara sobre la Avenida de la Libertad. Persisten de una forma casi permanente y incluso se recuerdan los que conocen Lisboa, por ejemplo, esta calle que se llama Calle de las Puertas de Sant Antão, que es la línea de vale, que después se transforma en la estrada de Benfica. Esta línea, esta vía, esta calle, después es sustituida por, al lado tenía un jardín, el paseo público, que se ha transformado en la Avenida de la Libertad, que es como un pequeño Champs-Élysées, una avenida creada un poco a imagen de París, pero que tiene su valor y su interés, es la más importante avenida de Lisboa, pero la vida intensa y urbana continúa a pasarse en la línea de agua, en la línea de vale, que es esta calle das Portas de Sant Antão. ¿Podemos pasar? Esta planta me gusta muchísimo, es de 1812, el terremoto ha sido 1755 y probablemente esta planta ha sido diseñada todavía sobre la influencia del terremoto. Y me gusta mucho porque se ve con mucho más clareza la topografía, podríamos decir el territorio, el paisaje, que la ciudad. La ciudad aquí parece casi un hecho efímero, que puede cambiar, como ha cambiado mucho por aquí, pero que no parece tan segura. Y siempre se ven estas secuencias que van a conectar con el paisaje agrícola y con el paisaje alrededor de Lisboa y quase com a mesma importância lo que é a zona mais central e mais intensa e outras zonas muito mais suburbanas e secundárias. Podemos passar? Aqui não se vê muito bem, pero estão já registradas algumas destas malhas intermédias, depois vamos a vê-las um pouco melhor. Esta é uma das mais antigas, que se chama o bairro Andaluz, e esta outra que será até mais conhecida porque é o Barrio Alto, que são as duas grilhas de expansão mais antigas, e depois esta área
que tiene dos promontorios en rojo y este pequeño vale que tiene un elevador, un ascensor de bica. Y después estas se transforman en esta vía ya de Bairro Alto y en esta grilla de Bairro Alto tenemos alternancia entre líneas altas y líneas de vale. Y por ejemplo, un punto muy conocido cuando se visita Lisboa, que es o Rato, que cruza inúmeras líneas de cresta y líneas de vale. Y por eso se torna un punto de pasaje tan intenso y tan importante. ¿Podemos pasar? Aquí se ve un poco el territorio alrededor de Lisboa. ¿Podemos pasar? Esta planta muy interesante, con mucho detalle, que aquí no se ve bien, pero que define muy bien esta interrelación entre la ciudad y el territorio. ¿Podemos pasar? O esta otra que también me gusta mucho, de 1871, con todas las alteraciones a la ciudad hasta 911, que es la implantación de la República en 1910. Y aquí se ve el proyecto de construcción del puerto y después la continuación de este criterio de mantener estas líneas que son las estructurantes y que están directamente conectadas con esta idea de territorio estructurado entre líneas de vale y líneas de crinal o de cresta. Y después las grillas que corresponden al desarrollo de la ciudad Campo de Ourique, las avenidas nuevas, y la ciudad conformada dentro de una estrada militar y ya con una forma próxima de lo que nosotros consideramos hoy el centro histórico, digamos, de la ciudad de Lisboa, o la ciudad propiamente dita. ¿Podemos pasar? Y aquí se distingue muy claramente estes ejes estruturantes e topográficos ou geográficos e depois estas áreas de expansão de estas grilhas que um pouco já he referido. Aqui, por exemplo, a Avenida da Liberdade, primeiro é o Passeio Público, o Jardim, e ao lado esse eje muito mais antigo e interessantíssimo, que incluso agora se está a renovar de uma forma surpreendente. Podemos passar? Sempre esta ideia de interrelação entre o território agrícola e a cidade que empieza a crescer. Hoje todo isto já está constituído e totalmente consolidado. Esta planta é do início do século passado. E é belíssima se la observamos em todos os detalhes, porque explica perfeitamente por que razão estas grilhas estão distorcidas e distorcionadas e como se han constituído para construir a cidade. Podemos passar? Podemos passar? Aqui temos alguns edifícios históricos e não vou a explicar e a detalhar muito, pero en la exposición en Lisboa esto intenta de explicarse. Há algunos edificios notables e algunos proyectos que he hecho e edificios que he construído. Podemos pasar? Este é talvez o primeiro concurso que he hecho e que he ganhado e que he construído a Escola de Comunicação. Podemos passar? E intentei nesta exposição e nesta conferência de explicar sempre um pouco a relação entre estes projetos e pontos distintos do território. Aqui há uma via muito rumorosa, uma pequena colina e o edifício desta escola de jornalismo ou de comunicação se construi em relação com esta pequena colina e defendendo-se do rumor, do ruído desta via rápida. Podemos passar? Com este plano que deixa entrar a luz e deixa ver, pero em hormigón nos consegue proteger e criar esta relação tanto quanto possível idílica com a colina. Desde este ano 87 do concurso, há já quase 30 anos, que queria ter árvores aqui e aqui, pero todavía não. Podemos passar.
porque los árboles de este lado y sobre la colina tornarían mucho más claro lo que ahora a mí me gusta, creo que está bien, pero está como que un poco descarnado aquí en este sitio. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Este es un trabajo de 91 sobre Lisboa. Me habían pedido, podemos pasar, me habían pedido para propor, era un trabajo más o menos utópico, pago por la Comunidad Europea, y pedían un puente sobre la Avenida da Liberdade. Y yo no quise hacer y les he propuesto una reflexión sobre esta colina de Santana que está en el centro de la ciudad y tiene un estado de abandono que es muy intenso y muy interesante y continúa más o menos así. Esta es la marcación de la línea de cresta. Aquí están los dos vales de un lado y de otro. Estas líneas de nivel que explican un poco cómo se constituye la ciudad alrededor de esto. ¿Podemos pasar? Yo había hecho este ejercicio y en estos años decía que podrían las personas imaginar, porque no era mi idea construirlo y no lo voy a construir nunca, imaginar proyectos de CISA belísimos para construir esta colina que tiene una posición tan importante. ¿Podemos pasar? Y lo que hacía era solo hacer como un ensayo de lo que podría ser esta colina en el centro de la ciudad. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Este es un concurso de 92. Podemos pasar. Para la ampliación del Parlamento de Lisboa. Hoy está construido en este sitio un edificio que me gusta mucho de Távora, pero este concurso que han hecho primero ha tenido dos vencedores. Yo y Taveira, no Távora, que es aquel arquitecto pós-modernista que ha construido muchas cosas en Lisboa. Y esto ha creado un impasse porque hemos llegado los dos a la final y han decidido hacer el proyecto de Távora, que no estaba en el concurso. Y a mí me gusta mucho, me gustaría haber construido esto. Yo proponía dos patios con agua y con una especie de transparencia, porque nos pedían 240 oficinas para los 240 diputados del Parlamento. ¿Podemos pasar? Es más o menos esto. Este edificio es todo en piedra calcárea de Lioz, la piedra del Centro Histórico de Lisboa. También esta extensión era construida toda en piedra, pero con esta subversión que era, aquí hay un parque muy bonito y un pequeño jardín, y esto creaba estos dos patios que dejaban pasar el aire y respirar este espacio. ¿Podemos pasar? Y por aquí se organizaban las oficinas de los diputados. ¿Podemos pasar? Este es un concurso para la Expo 98 que se desarrolló en 94. ¿Podemos pasar? El proyecto que he presentado no ha ganado, ha quedado en segundo lugar, pero a mí me gusta mucho. Y después que lo han visto en este contexto, me han contratado el proyecto del pabellón de conocimiento de los mares que he construido al lado, que vamos a ver un poco ver. Aquí, inspirado en un palacio que ha existido antes del terremoto, yo proponía una pequeña plaza con vista al río, con acceso por aquí, y de esa plaza se distribuiría con cafeterías y terrazas, se distribuiría todo el público dentro de este pabellón. ¿Podemos pasar? Aquí se ve. Al lado, el pabellón nacional de CISA, que me gusta muchísimo. El pabellón que después he construido, el pabellón del conocimiento. Y aquí, esta propuesta del concurso, que tenía esa plaza, que nos dividía el público en dos partes, y que hacía la circulación principal, después áreas protegidas para el público por debajo de este volumen, que como tenía esta estructura invulgar que ha sido estudiada por Arup,
permitía que la altura del edificio fuera la mitad de lo que hoy está construido en este sitio. Y esto era interesante porque hay muchos otros edificios atrás de este. ¿Podemos pasar? Aquí se ve esa plaza abierta al agua y a crear una circulación con el interior de este espacio, que tiene también él vista directa al río. ¿Podemos pasar? De aquí se ve un poco cómo el público tenía una cierta vista sobre el río y esta plaza de acceso también. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Y este es el pabellón que está construido. ¿Podemos pasar? Que se organiza de una forma muy sencilla. Yo había ido a visitar la Expo de Sevilla, estaba muy impresionado con la confusión. Quería imaginar que todo esto era una disputa extraordinaria de la atención de las personas y que en el interior de mi pabellón también la exposición, que no ha sido hecha por mí, que no la quería hacer. Y la idea ha sido de crear como una pausa, un intervalo muy sencillo, muy, digamos, crudo y sencillo, para funcionar como mediación entre lo que se pasa en el exterior y lo que se pasaría en el interior. ¿Podemos pasar? El acceso tendría que hacerse, se hace por una rampa al nivel más elevado, donde después se desarrollaba la exposición. ¿Podemos pasar? Es con este patio de acceso y después los espacios que funcionaban como palcos escénicos sin luz natural. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Podemos pasar. Esta es la piedra calcárea de Lisboa, que aquí ha sido tratada con jato de arena para, digamos, catalisar el efecto del tiempo sobre la piedra, que es de hacer aparecer los fósiles que están en su interior. Podemos pasar. Esta es una intervención reciente en el interior del pabellón para crear como un foyer, un hall, donde las personas entran y donde se realizan muchas situaciones diferentes, espectáculos, muchas cosas para la televisión, porque como esta piel es muy fotogénica y aparece muy frecuentemente en la televisión en Portugal. Podemos pasar. Esta es una intervención de un concurso en 97 en el Palacio de Belém, que es el Palacio Presidencial de Lisboa. Podemos pasar. Aquí está el Palacio de Belém, que tiene unas plataformas de jardines en su entorno. Esto es esquemática, es una maqueta conceptual. Y lo que hemos hecho es añadir una otra plataforma de jardín a una cota más elevada, que permite después instalar por debajo y en el límite el programa que nos habían pedido. ¿Podemos pasar? Y esto ha sido muy eficaz porque estaban muy preocupados de tener que construir el edificio y perder área de jardín. Y así han aumentado la área de jardín, han definido este límite que era necesario. Este jardín participa del sentido, digamos, áulico del palacio, y después por debajo están las áreas de oficinas que eran necesarias y de archivos, y aquí una cafetería. Y es una situación más o menos simétrica a lo que existía ya de este lado, en este otro patio, donde en el tiempo de utilización del palacio, antes de ser la sede de la Presidencia de la República, tenían aquí como un pequeño jardín zoológico y después esta galería donde los caballos podían pasar de este patio para este, porque las caballerizas eran de este lado. Y es la misma lógica de interpretación de lo que ya existía que ha permitido hacer esta intervención muy sencilla
digamos, integrada neste sistema. Podemos passar? Podemos passar. Este plano hace como una redefinición de este límite porque los espacios verdes en torno a este palacio ahora é un jardín público, pero antes continuaban por ali. Podemos passar? Esta é a Escola de Música de Lisboa, podemos passar? Ao lado da Escola de Comunicação, pero em um pequeno vale. Se organiza em função das salas de classes de música e em um nível mais baixo o acesso do público e de todas as pessoas para salas e auditórios e depois parqueamento e outros espaços secundários. Podemos passar? Assim, com esta forma, se protege do ruído da via e permite que as salas tenham alturas e dimensões diferentes dentro de um sistema que está aislado em partes com coerência com os instrumentos que se ensinam e com os volumes que pedem, porque do outro lado, por exemplo, podemos ter flauta e aqui a percussão, que exigem volumes muito diferentes, e com 6 sistemas de acesso vertical a este espaço das classes, com um pátio verde no interior. Podemos passar? Este é o pátio verde, aqui com as salas de aula, e por debaixo a praça de acesso para o público e as coisas mais ruidosas e mais complexas. Podemos passar? No contexto da cidade suburbana de Lisboa, com uma forma muito sencilla que se destaca e está, digamos, muito adequada a seu programa. Podemos passar? Podemos passar? A praça de acesso, por aqui. Sim. O auditório, que também é muito sencillo, tem um sistema de difusão quadrática que otimiza as qualidades acústicas deste espaço e depois um espaço para público que vamos a ver e um espaço de orquestra, de conjunto musical. Podemos passar? Este é o sistema que é construído com USB, muito económico, porque a escola tinha um plafond muito baixo. Podemos passar? E aqui se vê o estrado de música e depois o espaço para o público. Podemos passar? As salas de classe que abrem sobre este espaço verde. Eu estou sempre desconfiado com a proporção desta imagem. Porque me parece um pouco quadrado. Parece um pouco, não sei. Podemos passar. Esta é uma intervenção, um concurso em 2008, no Castilho de São Jorge. Podemos passar. He visitado as escavações arqueológicas para hacer el concurso que se han desarrollado durante 16 anos e o aspecto principal é a descoberta de umas casas islâmicas com pátios do siglo XI. E he propuesto, podemos passar, esta era a escavação, o que existia, podemos passar. Este é um dibujo conjectural de las arqueólogas que identificavam os pátios e que imaginavam as 2 casas islâmicas como poderiam haver existido no siglo XI. E eu simplifiquei muitas coisas que me pareciam difíceis e fantasiosas e pensei que a construção de como se fosse uma maqueta em verdadeira grandeza desta conjectura poderia proteger as ruínas e também permitir imaginar os espaços das casas islâmicas. Podemos passar? Esta é a primeira maqueta. A ideia era de não tocar em lo que haviam descoberto, poner os suportes, que são 6, em los pontos onde não havia vestígios. Podemos passar?
y crear este volumen así como en suspensión, con la luz por debajo, protegiendo e identificando claramente estes muros que eran ya una reconstrucción hecha por los arqueólogos, que es muy habitual, de lo que habían encontrado. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Este es el acceso, se ve el río Tejo y se puede ver con clareza la planta de las casas en la cubierta. Y como el acceso estaba previsto por encima, siempre me ha parecido muy importante la manera de tratar esta cubierta para que no fuera una especie de depósito de suciedad de hojas de los árboles. ¿Podemos pasar? Más tarde he propuesto esta posibilidad. Aquí están unos pinos fantásticos, pero este espacio es utilizado como parqueamiento que se espera que pueda pasar para otro sitio brevemente. Y he propuesto este auditorio en madera, naturalmente efímero, reversible, totalmente marcado por la contemporaneidad, que es la de hacer cosas que se pueden demolir. Y de aquí del suelo se ve el río. Y el paisaje, la vista de aquí será fantástica. Y ahora me dicen que tal vez que se consiga construir esto. ¿Podemos pasar? Este es un concurso de 2010 que ahora se va a empezar a construir. Podemos pasar. Es el concurso para la terminal de cruceros al lado del río. Vamos a ver después dónde se sitúa. Es como un pequeñísimo aeropuerto para entrada y salida de los navíos de cruceros, que esses sí son gigantescos. Tienen ya 6.000 pasajeros y 2.000 y tal tripulantes, y tienen una dimensión cada vez más terrorífica. ¿Podemos pasar? Este es el sitio del concurso. Aquí tenemos Alfama, que es esta parte muy islámica de la ciudad, y aquí estaban a hacer la reconstitución del cais, y aquí está una doca que van a rellenar de tierra. Y esta imagen nos daban para hacer un fotomontaje. Podemos pasar. La idea, este navío está pequeñísimo, porque los que ahora están a atracar ali son así más o menos, son terribles. Parece que llega un hotel totalmente faraónico y muy feo. Y que eso es la relación principal con la ciudad antigua. Pero lo que habíamos pensado en el concurso, y que en principio se empieza ahora a realizar, ya ha empezado la construcción, es de crear un parque verde urbano con tierra y árboles, y de utilizar el espacio de la doca, dejando marcadas las paredes de la doca, y construir un edificio lo más pequeño posible. Este era lo más pequeño que ha aparecido en este concurso. ¿Podemos pasar? De frente desta aduana vieja, se quiere hacer una plaza. Hemos dejado un poco de agua de la doca, el edificio, las pasarelas que nos van a llevar a los navíos, y este espacio polivalente de parque urbano ao longo del río, que después va a permitir conectar con el centro de la ciudad a todas las personas que visitan y utilizan este espacio. Podemos pasar. En esta altura del concurso, Lisboa no tenía todavía tanto suceso como ahora con el turismo. Ahora hay millares de personas a visitarla permanentemente, y es increíble, es una cosa muy buena para nuestra economía, a veces muy simpática, pero un poco invasiva. ¿Podemos pasar? Este proyecto hace como un diálogo con la ciudad, que aquí tiene como un pequeño, como si fuera un auditorio exterior,
que está en relación directa con la ciudad que está del otro lado. Podemos pasar. Estas fachadas serán construidas con un tipo de hormigón ligero, porque estamos en el límite de posibilidad de soportar cargas, hecho de corcho, corcho y hormigón. Podemos pasar. Hemos hecho testes. Me dicen últimamente que no vamos a poder patentear este producto, entonces puedo decir un poco su secreto, porque parece muy difícil patentearlo. Es un hormigón resistente, que tiene una grande resistencia y tiene la mitad de la masa del peso por metro cúbico del hormigón normal. ¿Y cómo se ha conseguido mantener la resistencia y tornarlo tan ligero? Con la introducción de corcho, pero polvo de corcho. Y el polvo no afecta el fenómeno, digamos, de cohesión del hormigón y permite niveles de resistencia muy inesperados y una ligereza muy grande. ¿Podemos pasar? E depois com acabamentos com várias possibilidades, pero que são muito próximos, inesperadamente também, do aspecto da pedra calcária de Lisboa, que me gusta muchísimo. Podemos passar? Este é outro concurso que também hemos ganhado. Podemos passar? Aqui o espaço da doca, o terminal e o parque urbano que é explicado. E agora, justo ao lado do Terreiro do Paço, dos edifícios pombalinos do Terreiro do Paço, este espaço é o espaço del outro concurso. E o conceito principal neste concurso ha sido de considerar que esta é a frente medieval de la ciudad, donde se insere la Fundación Saramago, a Casa dos Bicos, y que ha absorbido la muralla. La muralla ha sido absorbida en varios procesos, digamos. A um momento dado, quando a muralha não funcionava mais como defesa, com a invenção da artilharia pesada, o rei ha empezado a vender trozos de muralla com uma torre a los nobres para que puedan construir sus palacios y casas. Y eso ha creado una frente muy bonita, pero que después estaba muy contaminada en toda esta área con cosas sin ningún interés. ¿Podemos pasar? La idea es de crear un espacio muy sencillo, que tiene este punto más elevado, que tiene por debajo a media altura un parqueamiento, com um pátio que permite fazer a ventilação natural e iluminação, um muro de pedra, e de aqui se vê o rio e se vê a cidade antiga, que é muito bonita neste ponto, é um dos mais fortes. E depois este plano que desce suavemente em direção a esta outra unidade urbana, digamos, que é um antigo espaço triangular, donde vai haver terrazas e árvores muito variadas. Podemos passar? A ideia é de abrir e simplificar o mais possível todo este espaço e criar esta subunidade para terrazas e para uma utilização um pouco diferente, com árvores mais exóticas, e criar este grande espaço utilizável, muito diferente da Praça Áulica e Real, muito bonita, que está ao lado, com um sentido naturalmente muito mais prático. Podemos passar? Aqui se vê a Praça do Comércio, o Terreiro do Paço, e este é o espaço de Campo das Cebolas. Depois vamos a tratar esta doca da Marinha. E aqui está o terminal, e há como uma continuidade destes espaços urbanos, que é uma enorme responsabilidade entre este ponto e a estação de trenos. Podemos passar? As plantas antigas que nos han guiado
y que nos han permitido comprender lo que ahora con la arqueología hemos descubierto, que es el muro del cais, y construir, proponer que el parqueamiento sea construido a 1,5 metros de profundidad, pero sobre este espacio que era lo de la antigua playa, sin invasión, digamos, de estos espacios que serán certamente más consistentes desde el punto de vista arqueológico y más interesantes. Podemos pasar. Podemos passar. Aqui o parqueamento com este muro que já hemos descoberto com a arqueologia. O pátio, uma estrutura muito sencilla, com luz natural e ventilação natural, porque não necessita sistemas de ventilação não natural. Podemos passar? Este é o muro del cais que hemos descubierto, que é extraordinário, tem uma grande consistência. Podemos passar. Este é outro concurso em Lisboa, recente, em 2012, podemos passar, que era para a sede da Portugal Telecom, como a Telefónica Portuguesa, e han invitado, não há finalizado propriamente, mas han invitado a CISA, Gonçalo Birne, Soto de Mora e eu. E o que eu proponia, porque é uma área muito grande, era construí-la com um sentido de plaza cubierta, com a administração aqui, com uma vista fantástica, pero com este espaço público de plaza, onde se podem fazer conciertos e fiestas que, como sabemos, as telefónicas organizam muitas vezes esses festivais de música, e como sempre ocorrem em horas diferentes do funcionamento das oficinas, era complementar e poderia funcionar muito bem. Vamos passar. E depois, quando comecei a compreender que tinha uma escala enorme, he propuesto a introdução de umas esculturas também enormes, pero que hacen como una mediación entre los seres humanos, que son como hormigas, y la escala de esta grande plaza. Podemos pasar. Que era esto más o menos, los seres humanos y las esculturas y esta plaza, al amanecer. Podemos pasar. Y de esta idea, este es el último proyecto que ahora espero poder, he empezado y espero poder continuar, que es la sede de un banco portugués. Podemos pasar. Y es un banco que ha comprado toda una manzana, progresivamente, una manzana de esta área pombalina. Y la idea, podemos pasar, es reconstruir, esta es la manzana. Aquí vemos el Terreiro do Passo, el arco de Rua Augusta, que es aquí, y esta es la manzana entre el Banco de Portugal, que ha sido ahora reconstruído y reorganizado por Gonçalo Birne y João Pedro Falcão de Campos, y de este lado o Museu do Design. Y esta es esa manzana que tiene una posición fantástica, y la idea es reconstruirla un poco como nosotros podemos sonhar com esta área da Baixa Pombalina quando ha sido construída. Reconstruir muito cuidadosamente todas as fachadas e depois criar um pátio interior um pouco mais acristalado. Podemos passar. Aqui se vê. E aqui se vê só a fachada, não está o tejado e o pátio. E depois he trasladado uma daquelas esculturas que tinha pensado para a Telefónica para o interior deste pátio. Podemos passar? A ideia é que este é um espaço urbano muito intenso. Podemos passar, talvez, sim, aqui se vê melhor. Este é o Museu del Design, aqui é o Arco de Rua Augusta, e estamos em uma área muito intensa da cidade, com muitos peatones e muita intensidade. E o que he propuesto é de criar, neste piso baixo, como um centro cultural, como os de Caja Fórum ou algo assim.
que este banco é participado sobretudo por Banco Caixa. Y entonces este espacio urbano de la ciudad puede penetrar dentro del banco y tener acceso a exposiciones, conferencias, conciertos en torno a este espacio del patio, donde se centraliza después la reconstrucción con un sentido mucho más adecuado y próximo de lo que era el Pombalino en el inicio, porque ahora estes edifícios estão quase todos construídos com hormigón e com imensos problemas de circulação e de luz e de sistemas, digamos, de climatização e tudo isso. E a ideia é reorganizar todos estes espaços sempre em contraste, em relação com esta imagem ou com esta escultura fora da escala, como se fuera uma escultura em construção para colocar noutro sítio ou algo assim, e que cria como uma perturbação dentro deste contexto de uma grande sencillez geométrica e arquitetónica. Podemos passar? Este trabalho e o próximo já são fora de Lisboa. Este é o Centro Histórico de Évora. Podemos passar? Creio que todos conhecerão Évora. E há uns anos queriam rehacer e reorganizar as infraestruturas desta parte central. E isso nos ha permitido fazer uma reflexão sobre este espaço. Podemos passar? Que não se vai realizar, pero les voy a mostrar este trabalho. El skyline de la ciudad, podemos passar. Lo que hemos hecho, el trabajo de aproximación. La descoberta de la posición de la muralla antigua. Este es el punto más central y más antiguo de la ciudad. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Para compreender la relación entre espacios públicos y edificios, hemos hecho esta planta con los pisos térreos todos. Aquí teria sido la alcázuba de la ciudad islámica. E este é o centro da cidade romana, como é evidente, porque é o ponto mais alto topograficamente. Podemos passar? Las ruínas del templo romano de Diana, se dice de Diana, pero creo que no es. Podemos passar? E isso ha sido um ponto de reflexão e hemos pensado como señalar com árboles mais del sul de Europa e de los puntos altos de las ciudades del sul de Europa, este jardino que existe. Podemos passar? Sí. Aqui se ven las ruínas del templo romano. Podemos passar? Esse templo romano que em 1837 era um carniceiro, uma carniceria. Podemos passar? Aqui, antes de la demolición de todos os elementos que não eram romanos, ¿sí? Aqui se vê já o templo romano mais ou menos como hoje, pero com este muro mais alto e com uma vista. Agora existe um edifício muito feio aqui. Podemos passar? Sim? Sim. Este lado seria o lado de acesso do antigo templo. Podemos passar? Podemos passar. Em 1996 han hecho umas escavações arqueológicas que han descoberto um estanque em torno ao templo romano. Podemos passar? E esta é uma conjectura com esta alberca ou estanque e com este espaço del foro romano em torno ao templo romano. Podemos passar? Esta é a foto que existe da escavação arqueológica. Aqui se vê esse estanque. Podemos passar? E isso me ha hecho pensar que a reflexão do templo na água poderia ser muito forte e criar como um espaço de suspensão e de vacío. Podemos passar? E se vê que
existe esta parte del templo que está fuera de la tierra. ¿Podemos pasar? Por aquí. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Podemos pasar. Y hemos pensado que siempre con ese sentido contemporáneo de efímero y reversible, podríamos imaginar una como instalación artística que va a refletir el templo en el agua, pero sin tocar en el monumento. Primero se baja de la piedra para la tierra y después se instala este estanque con 10 centímetros de agua que crea este vacío que protege el templo de las visitas y de la intrusión de coches al lado de él de una forma muy sencilla. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Podemos pasar. Podemos pasar. Son los detalles, pero todo esto se instala sin tocar y de una forma totalmente reversible, que es el señal de los tiempos nuestros que son de miedo. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. No sé si hay tiempo para este último proyecto. Andamos muy mal. ¿Sí? Sí. Entonces podemos quedar por aquí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, si no te importa, podemos pasar las imágenes para verlo. Sí, ¿Vale? como quiera. ¿Le doy ritmo? Sí. Espera, este es el concepto, tengo que explicar. Es solo aquí, me voy a calar después. Aquí al lado de este vale está a Serra da Estrela. Y el puente no es una curva, es un pi, que es como un arco recto que está perpendicular a este río y que relaciona la montaña más alta de Portugal con este vale donde se ha fundado Portugal. Y ahora les voy a dejar ver las imágenes. Sí. Sí, gracias.